vencer. Camino seguro a tu lado viviré. No existen temores que me puedan detener. Camino confiado que en Jesús yo venceré. Te entrego mi vida, haz de mí un nuevo ser, renueva mis fuerzas, con tu amor y tu poder, tú eres mi guía, de ti no me soltaré, te entrego mi vida, solo en ti yo confiaré. Tú eres el gozo que me da liberación. Me has transformado, tengo un nuevo corazón. Tu misericordia perdonó mi rebelión. Te lo debo todo, mi Jesús, mi Salvador. Te entrego mi vida, haz de mí un nuevo ser, renueva mis fuerzas, con tu amor y tu poder, tú eres mi guía, de ti no me soltaré, te entrego mi vida, solo en ti yo confiaré, confiaré. Solo en ti yo confiaré. Y junto a ti caminaré. Y solo en ti yo confiaré. Y junto a ti caminaré. Venimos una vez más, hermanos, amigos, familiares que nos escuchan en diferentes lugares. Venimos una vez más desde la Iglesia Una Esperanza. Hemos estado tratando este tema, hermoso tema, los misterios de Dios. Para este día creo que vamos a tratar de mirar un poquito lo que es el misterio del Evangelio de acuerdo a Romanos 16:25. Pero queremos también aclarar, hermanos, algunos puntos en cuestión del tema, lo que es el misterio de la transformación del cuerpo. Y hablando y escuchando a diferentes hermanos, yo entiendo, hermanos, que algunos no lo aceptan, otros lo miran diferente, otros tienen duda, hermanos, que nuestro cuerpo, que está hecho de huesos y de carne, tienen duda que este cuerpo pueda ser glorificado o transformado a la hora de partir en el levantamiento de la iglesia, tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Pero en la Biblia, hermanos, tenemos las evidencias y testigos de lo que es. Y el testigo de testigos, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Igual a leerles un versículo. Quiero que lleven esto en la mente a lo largo de la transmisión esta. Voy a tratar de ser breve. Este versículo se encuentra en Romanos capítulo 8 y verso 11. Si ustedes lo llevan en mente, Romanos capítulo 8 y verso 11.
para que tengamos una idea, hermanos, de cómo es que se va a llevar a cabo de acuerdo al plan o el diagrama, el programa que tiene Dios para cada uno de nosotros. Dice esta versión, este capítulo dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Voy a repetirlo otra vez más. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Señor, te doy gracias en esta hora porque me permites la vida, me permites la salud. Te doy gracias por mi familia, Señor, y estoy delante de ti, Señor, dándote gracias, pero también pidiéndote que nos ayudes en esta hora para poder meditar un momento en lo que concierne, Señor, a la salvación de nuestras vidas, en lo que concierne en el conocimiento, que tú te vayas, Señor, haciendo más claro en nuestras vidas, que te vayas revelando, que vayas iluminándonos, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu, Señor, para poder crecer. En el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero saludarlos una vez más, mis hermanos de Iglesia Una Esperanza, ya que no hemos podido juntarnos todavía para tener nuestros estudios que llevamos a cabo ahí, hermanos, pero vamos a tratar un poquito este punto. La semana anterior, hermanos, la semana pasada, hablábamos lo que es los misterios de Dios y tratábamos con dos de ellos. Era el misterio de la transformación del cuerpo, fue uno de los que miramos la semana pasada, y también hablamos de uno, el misterio de la iniquidad. Pero decíamos también, hermanos, que muchos de los misterios en el Antiguo Testamento estaban ocultos y no estaban revelados para ellos, para los hermanos que lo escribieron, o los profetas. O sea, estaba oculto para las generaciones antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Pero en el Nuevo Testamento de las Escrituras, Dios se lo reveló a un hombre llamado Pablo. No le dio la revelación a Amós, a Abdías, no le dio la revelación tampoco a Mateo, a Lucas, a Marcos o a Timoteo, pero le dio estas revelaciones de diferentes misterios que encontramos en la Santa Escritura. Se lo reveló al apóstol Pablo. Y vamos a tratar un poquito, hermanos, en lo que concierne a lo que es el misterio de la transformación. Que este cuerpo, hermanos, de que nosotros estamos, al momento de ser arrebatado, cuando nuestro Señor Jesús levanta su iglesia, de acuerdo al capítulo 15 y el versículo 51 al 56, nos dice que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, no seremos delanteros a los que durmieron, sino que seremos arrebatados juntamente con ellos, y al así recibir al Señor en el aire y así estar siempre con Él. Y esta escritura, hermanos, me llamó la atención porque he escuchado algunos temas de esto, y me llamó la atención porque la manera que se entiende, estaba explicando que cuando el arrebatamiento llega o viene el Señor a levantar su iglesia, dice a este hermano que nuestro espíritu y nuestra alma salen dentro de nosotros y van a encontrarse con el Señor Jesús en las nubes. Y pensé yo, dije, bueno, ¿y qué será cuando dice la Escritura
que el cuerpo será transformado, porque él explicaba nada más que el espíritu y el alma salen de nuestros cuerpos y que este cuerpo aquí se queda. Y me llamó la atención porque al mirar la escritura, hermanos, cuando dice que esto corruptible será vestido de incorrupción y esto mortal se va a vestir también de inmortalidad, porque aquí es donde miré yo esto, porque el alma, hermanos, y el espíritu son inmateriales y son también invisibles, so que cómo pueden ser transformados o cómo pueden ser que ellos sean también vestidos de inmortalidad, porque son invisibles, son inmateriales. Creo yo que lo que el cuerpo es el que necesita ser transformado, se necesita que esté revestido de inmortalidad y también que esté revestido de incorrupción, porque dice allá en Eclesiastés, en el capítulo 12, dice que el espíritu, dice, vuelve a quien lo dio, pero el alma va a llegar o se va a ir a donde ustedes y yo escojamos el lugar. Todos sabemos que nada más hay dos lugares para poder llevar nuestra alma hacia allá. Entonces, hermanos, dicho esto, segunda de los Tesalonicenses 5:23 nos dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay otro versículo en el capítulo 15 de Primera de Corintios, pero está en el verso 50, donde dice que sangre y carne no heredarán el reino de los cielos. Pero creo yo, hermanos, que mencioné la otra vez que parece que hay cierta desacuerdo, que no combinan entre los dos, pero lo que está hablando, hermanos, creo yo, que está diciendo que cuerpo y sangre no pueden heredar el reino de Dios es cuando aún no ha sido transformado o no ha sido todavía glorificado. Porque, hermanos, vamos a mirar algunas escrituras para confirmar esto, porque tenemos dos ejemplos, hermanos, muy palpables que todos los cristianos, mucha gente ha oído del profeta Elías y a Enoc. Que ellos, hermanos, es un tipo y figura, o son prototipos de lo que es el rapto de la iglesia. Que sin duda, hermanos, sus cuerpos fueron transformados para poder traspasar los cielos y llegar hasta la morada, o hasta el tercer cielo con Dios. Dice que fueron traspuestos con Dios sin ver muerte. Otra evidencia, hermanos, que alcanzo yo a mirar también aquí, por ejemplo, cuando segunda de Timoteo, voy a ver si encuentro esta escritura, donde nos dice que sacó a luz la inmortalidad, me parece que es el capítulo 2 y verso 10, si no me equivoco, de la primera de Timoteo, si me tienen paciencia conmigo. Parece que perdimos la cita. Bueno, cuando nos está hablando ahí, hermanos, la segunda de Timoteo, nos dice que sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Creo yo, hermanos, que cuando habla dice que sacó a luz la vida, está hablando para el espíritu, porque el espíritu de nosotros antes de venir al Señor estaba amortiguado y Él es el que le dio vida a nuestro espíritu. Y cuando dice la inmortalidad, creo yo que se está refiriendo al cuerpo. Para poder confirmar esto, hermanos, como le digo, los ejemplos que tenemos aquí de Elías, el profeta Elías y Enoc, y enseguida quisiera leer también unas escrituras al respecto de nuestros ejemplos que tenemos aquí. Pero antes de ello, de leer esta escritura, quiero también mostrarles un ejemplo
que el cuerpo es transformado a la hora de, por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos o cuando resucitó de entre los muertos, cuando dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahora, les quiero leer allí en el Evangelio de Mateo, a ver qué es lo que nos dice aquí, en el capítulo 17. Escuchen ahí los que tengan Biblia, los que tengan alguna nota para anotar, hermanos. En el capítulo 17 de San Mateo, el verso 1 y 12, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Hermanos, el Señor Jesús, creo yo, y lo que estoy mirando aquí, que les dio un adelanto o una muestra, hermanos, de cómo es que iba a ser la transformación de nuestros cuerpos o el experimentar, el ser transformado de este cuerpo para poder ser partícipes del levantamiento de la iglesia. Otra cita que quiero compartir con ustedes está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, verso 50. Vamos a ver qué nos dice aquí. Estamos con el tema, hermanos, porque hay hermanos que piensan o lo miran diferente, pero creo yo, hermanos, que esto es algo muy glorioso si podemos meditar en eso. 24 de Lucas, versículo 50, fíjense lo que les dice aquí. Dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Porque me han dicho, hermanos, he escuchado que ellos dicen que este cuerpo donde estamos nosotros no juega ningún rol en cuestión en el levantamiento de la iglesia. Pero, hermanos, por ejemplo, otra escritura para verificar en el libro de los Hechos, capítulo 1 y verso 8 y 9, fíjense lo que nos dice aquí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El verso 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Dice aquí, hermanos, claramente que ellos miraron el cuerpo del Señor Jesús cuando fue levantado y dice que lo recibió una nube. Eso nos indica, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, cuando ascendió a los cielos, era el mismo cuerpo con que resucitó, pero ya era glorificado y ya había sido transformado también. Pero, hermanos, yo respeto de la manera que otros hermanos lo interpretan, lo entienden. Dios nos ha dado ese libre albedrío, hay diferentes escrituras que podemos respaldarlo, porque dicen, hermanos, ellos que el cuerpo natural, repito una vez más, que el cuerpo en que estamos nosotros no tiene nada que ver con el rapto o la transformación. Ellos dicen que va a ser un cuerpo totalmente diferente al que traemos nosotros. Entiendo que es diferente porque ya sufrió una transformación, ya sufrió un cambio, pero es el mismo cuerpo ya en otra dimensión espiritual, ya glorificado y ya transformado. Vamos a mirar otras últimas evidencias, hermanos, porque traíamos este día, para esta noche, el misterio del Evangelio. Pero ahorita entramos ahí, nada más queríamos, hermanos, aclarar estos puntos, porque alcanzo a mirar que a veces hay confusión, o a veces no entendemos lo que se nos escribe en la Escritura. Pero vamos a leer aquí esta parte en el segundo libro de los Reyes. Hermanos, cuando
estamos leyendo la Escritura, porque si no traigo yo respaldo bíblico, hermanos, para lo que le estoy hablando, lo que hable de mí mismo no tiene ninguna validez, pero si trae el respaldo bíblico, si está escrito en la palabra de Dios, hermanos, creo yo que no hay vuelta de hoja. Fíjense aquí lo que nos dice en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2 y verso 11, porque estamos mirando, hermanos, me llamó eso la atención, que sigo escuchando, repito una vez más, que el cuerpo de nosotros, el que estamos ahorita, dicen que se va a deshacer, no tiene nada que ver con cuando el Señor Jesucristo nos lleve en el rapto. Pero fíjense lo que dice aquí, Segunda de Reyes 2:11 al 14. Dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, ve aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel, y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Aquí, versículo 13. Y alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Hermanos, aquí claramente nos indica que el profeta Elías, su cuerpo donde él estaba, donde él habitaba, fue traspuesto al cielo, porque dice aquí que Eliseo solamente encontró el manto y no encontró el cuerpo tampoco de Elías. Quiere decir que fue transformado, fue glorificado para poder penetrar hacia el tercer cielo y llegar a la morada donde está Dios. Ahora, algo más. El Señor Jesús, hermanos, en su segunda venida, dice también que le conocerán. ¿Motivo por qué? Porque creo yo que cuando el Señor Jesús resucitó, era el mismo cuerpo, y vamos a verificar eso con la Escritura, era el mismo cuerpo con que fue crucificado. Y cuando regresa en la segunda venida, es el mismo cuerpo con que lo crucificaron. Vamos a mirar estas Escrituras a ver qué es lo que nos dice. Allí en Zacarías, para mí, hermanos, esto es glorioso. Yo entiendo que a algunos hermanos no les gusta entrar en lo que concierne a los misterios de Dios, pero creo yo, la Escritura nos habla, dice que los revelados son para nosotros. Los secretos son de nuestro Señor, del eterno Dios, pero los revelados, los misterios revelados nos pertenecen a nosotros. Y es lo que hemos hablado, hermanos, que todos los misterios, la mayoría de ellos, fueron revelados al apóstol Pablo. Escuchen aquí lo que nos dice Zacarías capítulo 14 y capítulo 13, verso 6. Escuchen lo que nos dice. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Quiere decir que lo conocerán por sus heridas, por su costado que fue traspasado, por sus manos, por sus pies que también fueron horadados, perdón. Y mira, alcanzamos a mirar, hermanos, que es el mismo cuerpo, pero dijimos, repito una vez más, ya en una dimensión espiritual. Entonces, sí es el mismo cuerpo, pero ya glorificado. Otra escritura más para confirmar esto: el Evangelio de San Juan. A ver qué nos dice aquí. Capítulo 20. Y el versículo 20, fíjense lo que nos dice aquí. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros.
como me envió el Padre, así también yo os envío. Fíjense otro versículo más que tengo aquí. El 26, el 27 del mismo capítulo. Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, por aquí, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Alcanzamos a mirar, hermanos, que aún antes de ascender los cielos, traía el mismo cuerpo el Señor con que fue crucificado, pero repito, ya lo traía glorificado para poder ascender a los cielos. Hermanos, estos eran los puntos que quería yo aclarar en cuanto a lo que es el misterio de la transformación del cuerpo. Espero que haya sido un poco claro, hermanos, en esto, ya que a veces no entendemos, no hay alguna confusión en nosotros. Ahora vamos a mirar, hermanos, unos minutos más, el tiempo que nos resta. Queremos mirar lo que es el misterio del Evangelio. Repito una vez más, todos estos misterios, hermanos, que vamos a tratar con la ayuda del Señor, todos fueron revelados al apóstol Pablo. Y les quiero leer esta escritura, Romanos capítulo 1. Allí la tienen anotada los que gusten tomar nota. 16:25, fíjense lo que nos dice aquí. Romanos capítulo 16 y verso 25. Dice de la manera siguiente: y al que puede confirmar, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe, o para obedecer al evangelio. Hermanos, el misterio del evangelio dice que estaba oculto para los hermanos o las generaciones del Antiguo Testamento, porque ellos escribían, pero no sabían para qué tiempo, ni sabían tampoco para qué gente iba a ser lo que ellos escribían. Y por eso dice en la primera de Pedro, en el capítulo 1 y verso 10, dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, dice que inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Dice que escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos y las glorias que vendrían tras ellos. Fíjense lo que nos dice aquí. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar. Hermanos, el Evangelio es una promesa de salvación que Dios había hecho a través de sus escritores, a través de los profetas. Fue una promesa que Dios hizo, y lo que viene siendo, hermanos, el Evangelio es un mensaje de salvación. No es un mensaje de condenación. Esto lo he dicho, lo repito una vez más. Y escuchen ustedes, hermanos, para que digan que no estoy hablando de mí mismo, porque es lo que dice la palabra de Dios. Fíjense lo que nos dice aquí. Aquí nos dice, hermanos, en el capítulo 1 de Romanos, que el Evangelio es de Dios.
Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Hechos capítulo 13, hermanos. Escuchen ahí lo que nos dice también. Y el versículo 32 y 33 dice: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos y a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Hermanos, aunque es cierto que la palabra de Dios dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entendemos eso, hermanos, porque, repito una vez, el evangelio, hermanos, es un mensaje de salvación y no es un mensaje de condenación. Pero cuando habla de la condenación, que el que no cree ya ha sido condenado, está hablando de dos etapas diferentes, porque la condenación se lleva a cabo en el juicio final para todo aquel que no creyó al evangelio. Por eso cuando en San Juan capítulo 3 y verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hermanos, cuando miramos la Escritura, el Señor Jesús no mandó predicar otra cosa. Solamente mandó predicar el Evangelio de salvación. Y se trata nada más, hermanos, de creer y obedecer para poder ser salvos. Por eso dice Marcos: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere, también dice que será condenado. El Evangelio, hermanos, es buenas nuevas de salvación. Por eso, hermanos, les voy a leer aquí cuando el apóstol Pablo escribe y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio de Dios se revela, porque el Evangelio se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Les voy a leer una escritura más, Primera de Corintios 1:21, a ver qué es lo que nos dice aquí. Me siento contento, hermanos, en este día, gracias a Dios. Fíjense lo que nos dice aquí, Primera de la Carta a los Corintios 1:21. Dice aquí: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Si me dan unos cuantos momentos, hermanos, unos cuantos minutitos, quisiera hablar un poquito nada más. A lo mejor se nos termina el tiempo, pero podemos hacerlo en otra ocasión. Cuando estamos hablando, hermanos, de el misterio del Evangelio, el Señor Jesús o Dios mandó a través de nuestro Señor Jesucristo. Nada más quiero introducir esto para la siguiente clase, si Dios nos permite. Quiero introducir esto, que Dios nos envió a través de nuestro Señor Jesucristo. Solamente nos dejó tres cosas. Nos dejó su Espíritu, su nombre y su palabra. Fue todo lo que nos dejó.
el Espíritu para que nos guiáramos a través de ella, su nombre para que podamos ser salvos a través de él, y nos dejó también su palabra, que es el único medio, hermanos, que podemos crecer nosotros en nuestra vida espiritual, a través de la palabra de Dios, que es la que puede transformar nuestras vidas. Hermanos, nada más usé eso como introducción, pero si Dios nos concede la próxima oportunidad que tengamos, quisiéramos seguir con este mismo tema, porque es un tema hermoso, hermanos, en lo que es el misterio del Evangelio, las buenas nuevas, porque es el único que trae vida eterna para nosotros. Y quiero decirles y desearles a todos bendiciones, a cada uno de ustedes, hermanos, y si Dios nos concede, nos miraremos la próxima en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga. Camino seguro a tu lado, viviré. Esa fuente inagotable de mi ser. Camino seguro a tu lado, viviré. No existen temores que me puedan detener. Camino confiado en Jesús, yo venceré. Entrego mi vida, haz de mí un nuevo ser, renueva mis fuerzas, con tu amor y tu poder. De ti no me soltaré, entrego mi vida, solo en ti yo confiaré. Tú eres el gozo que me da liberación, me has transformado.